El primer problema me indica. Se utilizará un autotransformador para conectar una línea de distribución de 13.2 kV a una línea de 13.8 kV. Se utilizarán tres autotransformadores monofásicos a conectarse en YY, neutro rígidamente aterrado. Y el esquema de la conexión, si bien no es necesario dibujarla, sería esta de acá. Tres autotransformadores conectados en YY rígidamente aterrados. Ahora, como les decía, las tensiones van a estar divididas entre raíz de 3 debido a que las tensiones que me dan de datos son de línea. Por lo tanto, para hallar la tensión de fase, ya que estoy analizando solamente un autotransformador, sería la tensión de línea sobre raíz de 3. Esto para el primario y el secundario. El número de espiras común, en este caso, sería el que es común al lado de alta tensión como al lado de baja tensión. Y ese es el que está redondeado en naranja, ¿no? Como su nombre lo dice, común. Y el devanado serie sería este de acá, el que básicamente no es común. Y listo, así fácilmente se identifica el devanado común y el devanado serie. Ahora, la tensión primaria es 13.8 sobre raíz de 3, la tensión secundaria 13.2 sobre raíz de 3. Luego, podemos ver que la tensión común en este caso va a ser igual al secundario. Y la tensión serie simplemente es la resta del primario, que sería 13.8 sobre raíz de 3, menos el secundario, que es 13.2 sobre raíz de 3. Y esto me da este valor en voltios. Ahora, como sabemos que la relación de espiras es proporcional a la relación de tensiones, como está en esta ecuación, podríamos calcular la relación de tensiones y esta sería igual a la relación de espiras, ¿no? Entonces, la tensión común sobre la tensión serie sería, en este caso, la tensión común es 13.2 sobre raíz de 3 sobre la tensión serie que me había salido de 346.41 voltios. Y esto es por 1000, ya que estoy manejando en kilovoltios. Haciendo esta división me va a salir un valor de 22. Y listo. Este sería el resultado. Luego, para el siguiente inciso me pedía calcular la potencia aparente de cada autotransformador. Básicamente, simplemente sería dividir la potencia que se desea transferir, que en este caso sería 2000 kVA, sobre 3, porque estoy analizando solo 3 autotransformadores. Y listo, esa sería la potencia aparente de cada autotransformador. Ahora, si revisan el libro de Chapman, pueden ver que acá igual les pide hallar lo que es la potencia aparente, pero que debe de manejar los devanados de cada autotransformador. Y acá está la diferencia, devanados. Básicamente me está pidiendo la potencia SW. Y es por ello que en Chapman, si revisan la bibliografía, calcula SW, ¿no? Que claramente va a salir una menor potencia que la potencia aparente, SA. Ahora, en Chapman igual, la relación n común sobre n serie lo calcula de esta forma, igual es válido. Cualquiera de las dos formas podrían utilizar. Listo. Luego, ¿cuál es la ventaja de usar un autotransformador? Básicamente, la ventaja, como les había repetido en varias clases, es netamente económica. Hay un ahorro bastante del cobre y del hierro, así como su tamaño del peso. Ventaja económica, ya que mi autotransformador va a ser de menor tamaño. Y principalmente el cobre, ¿no? Porque este es el más costoso. Entonces hay un ahorro del cobre. Y como podemos ver, acá en el inciso D, calculamos la potencia si lo conectáramos con los mismos volúmenes de cobre, un transformador. Entonces, la potencia del transformador equivalente saldría de 28.986 kilovolt-ampere. Si hacemos la diferencia entre estas dos potencias, podemos ver que la potencia del autotransformador es 23 veces mayor a la potencia del transformador.
Y allí podemos anotar acá arriba otra ventaja de usar el autotransformador, que obtenemos una mayor potencia, ¿no? Porque en el autotransformador no solo se transfiere potencia electromagnéticamente, sino que también eléctricamente. Y eso es lo que podemos ver en el inciso E. Pero antes, para calcular la potencia equivalente del transformador, como habíamos estudiado anteriormente, se utiliza la ecuación de Chapman. Reemplazamos todos los valores de la tensión serie y la tensión común y obtenemos este valor, ¿no? Y acá pueden hacer un pequeño comentario, ¿no? De en cuánto mayor es la potencia o menor. Y finalmente, cuánto se transfiere eléctricamente y cuánto electromagnéticamente. Bien, para este caso, la potencia electromagnética netamente es la potencia de un transformador, que en este caso ya lo habíamos calculado de 28,986 kilovoltampere. Esta es la potencia que se transfiere electromagnéticamente, que está en los devanados. Ahora, la potencia restante es la que pasa del primario al secundario sin acoplamiento a través de los devanados. Es decir, no hay una transferencia electromagnética, sino netamente eléctrica. Y esto netamente sería la potencia total de lo que es el autotransformador menos la potencia del transformador equivalente. Y esta es la potencia que se pasa eléctricamente. Luego acá podríamos anotar igual un breve comentario de que la potencia transferida por un autotransformador es mediante el acoplamiento magnético y una conexión galvánica, que esta sería la potencia transferida eléctricamente. Bien, luego para el siguiente problema teníamos los resultados de una prueba de circuito abierto y cortocircuito a frecuencia nominal de un transformador de 500 kVA de relación 42.000 sobre 2.400 voltios. Son los siguientes. Bien, acá no me está indicando si se trata específicamente de un transformador trifásico, por lo que lo he tomado yo directamente como monofásico. Y esto se comprueba debido a que, como podemos ver, la corriente nominal del transformador, calculando, sale igual a la corriente de cortocircuito, 1,9, y acá la diferencia es mínima, ¿no? Entre decimales, por lo que lo podría directamente redondear a un decimal. Listo, 1,9 es igual a 1,9. Bien, entonces calculo nuevamente las corrientes nominales, potencia sobre tensión del lado de alta tensión y potencia sobre tensión del lado de baja tensión. Me dan estas corrientes. Nuevamente, la corriente nominal es igual a la corriente de cortocircuito, por lo tanto, el transformador ha sido alimentado del lado de alta tensión y los datos van a ser nominales. Luego, este sería uno de los análisis para verificar lo que es de dónde ha sido alimentado el transformador, pero principalmente les recomendaría que hagan este análisis de acá. Esto con la tensión de cortocircuito en porcentaje. No, básicamente es la tensión de cortocircuito, que me dan de dato de 1910, sobre la tensión, en este caso secundaria, y esto por 100%. Nuevamente acá el programa directamente me lo calcula en porcentaje, pero ustedes en el examen lo tendrían que multiplicar por 100% acá. Y esto les da como resultado 79,58%. No, esto es inadmisible, ya que según Enrique Raz, esta tensión de cortocircuito debería ser menor al 15%. Entonces, no cumple. Pruebo ahora con la tensión nominal primaria, que era de 42.000 voltios. Igual, hago la división y obtengo que la tensión de cortocircuito en porcentaje es de 4,58%. Y esto sí ya es menor al 15%, por lo tanto cumple. Y nuevamente se corrobora que fue alimentado del lado de alta tensión. Bien, ahora como ya sabemos de qué lado ha sido alimentado, calculamos los parámetros respecto al lado de alta tensión.
Esta sería la impedancia de cortocircuito, resistencia de cortocircuito y reactancia de cortocircuito. Las ecuaciones ya lo hemos estudiado en el primer parcial, solo es reemplazo de fórmulas debido a que los datos son nominales, ¿no? Si es que no hubieran sido nominales estos datos, tendría que primero calcular las pérdidas de cortocircuito nominales y la tensión de cortocircuito nominal, ¿no? Esto igual ya lo hemos estudiado en el primer parcial. Les recomiendo que vean igual ese PDF para el cálculo de los parámetros nominales. Pero en este caso, nuevamente, los datos ya son nominales, por lo tanto, directamente aplico las ecuaciones. Listo. Entonces, ahora dibujamos lo que es el diagrama de CAP. Para ello, con el triángulo de cortocircuito, AB es la tensión nominal primaria por la reactancia de cortocircuito. Además, considerando que el diagrama de CAP normalmente se lo dibuja con los parámetros referidos al lado de alta tensión, por lo que estos parámetros de acá ya están respecto al lado de alta tensión, no los tengo que referir, no tengo que hacer nada más. Si me hubiera salido respecto al lado de baja tensión, por ejemplo, esto, lo tendría que primero referir al lado de alta tensión. Bien, este sería el valor de del lado AB, 1882,42 voltios, y el lado BC, la tensión nominal por la resistencia de cortocircuito, 323,4 voltios. Ahora, el ángulo de cortocircuito, este es muy importante porque me determina la caída de tensión máxima, en este caso. ¿No? Entonces, esto es igual a la reactancia sobre la resistencia, arco tangente. Y esto me sale 80,25 grados. Y ahora, en el enunciado me decía que de adoptara una escala de 1 centímetro son 3000 voltios, por lo que adopto esa escala y lo convierto. Primero la tensión primaria de 42.000 voltios. 3000 voltios son 1 centímetro y el programa acá nuevamente me lo calcula directamente en milímetros. Sin embargo, si yo lo quisiera calcular en milímetros, acá en el numerador tendría que tener 10 milímetros hacen 3000 voltios, ya que 10 milímetros son 1 centímetro. Entonces, de esta forma, ya tengo el cálculo de los lados del triángulo de cortocircuito en ahora milímetros, 6,3 y 1,1 milímetros. Y ahora esto básicamente es lo que tengo que graficar en el diagrama de CAP, y esto es lo que les pide llevar a su examen. En este caso yo no me he alcanzado a dibujarlo, pero vamos a analizarlo con otro diagrama de CAP. Acá está. Bien, este es otro diagrama de CAP, no está con los mismos datos de lo que es el ejercicio, sin embargo, nos va a servir de guía para analizar. Bien, me pide calcular el ángulo de carga de caída interna de voltaje cuando es nula. Bien, primero, para dibujar el diagrama de CAP, como les decía en clases, debo dibujar primero una línea vertical que me haría representación de la corriente primaria. Esto lo voy a dibujar con naranja. Luego tendría que dibujar otra línea un tanto inclinada. No hay un ángulo para esto. Podrían dibujarlo acá la línea o más acá. Les recomiendo que sea siempre menor a lo que es el ángulo de cortocircuito, ¿no? En este caso yo lo he dibujado hasta esta parte. Como les digo, esto no está definido. Pueden dibujarlo con cualquier desfase. Y luego dibujan sus triángulos de cortocircuito, AB y BC, con las distancias que ya habían calculado. Acá su primer triángulo y acá su otro triángulo. Una vez hecho esto, ya siguen lo que son las reglas para dibujar el diagrama de CAP. En este caso, desde el inciso B. Concentro en C', trazan un arco de C y C'C. Concentro en C', en este punto de acá. Dibujan un radio de C' hasta C. Entonces sería una recta hasta más o menos acá. Y con ese radio dibujan esta curva.
Luego, el siguiente paso es hacer centro en O y trazar un arco OA. Entonces, esto lo voy a hacer con verde. Hacen centro en O, que sería en este punto de acá, y con radio O hasta A, trazan una curva. Listo. De esta forma, corroboran que han hecho bien sus dibujos, ya que se van a intersectar en un punto estas dos curvas. Por ejemplo, por acá. Entonces, para el ejercicio, me decía que debía calcular el ángulo para cuando la caída de tensión es nula. Por lo tanto, con una regla, lo que hacen es medir, o bueno, primero dibujar una recta desde O hasta el punto en el que las dos curvas se intersectan, como es en este punto verde. Entonces, a partir de allí, miden lo que es este ángulo. No sé, por ejemplo, les va a salir 30 grados. Con su transportador miden eso. Y listo, ese sería el ángulo que les pide en este ejercicio. ¿Para qué valor de ángulo de carga? La caída interna de voltaje es nula. Pero básicamente ese sería el procedimiento. Y luego, ¿cuál es la caída máxima de voltaje? Para este caso, nuevamente, ubican lo que es el ángulo phi de cortocircuito, que era de, en este caso, para este ejercicio era de 62. Con su transportador miden un ángulo de 62,1 grados. Dibujan una recta desde cero o desde O hasta intersectar a las dos curvas. Y en este caso se mide el tamaño de este pequeño segmento, PC o CP, ¿no? Que en este caso me salía 4 milímetros para este ejercicio. Y listo. Como pueden ver, para esas dos preguntas no necesitaban lo que es el factor de potencia. Si es que, por ejemplo, ahora les daba, digamos, un factor de potencia de 0,8. Primero, tendrían que calcular lo que es el ángulo, que en este caso sería el arco coseno de 0,8, que esto es 36,87 grados. Entonces, con ese ángulo, además de que el factor de potencia, por ejemplo, les daba entre paréntesis negativo, lo que hace referencia a que se trata de una carga inductiva. Por lo tanto, acá, midiendo el ángulo desde la corriente, desde esta línea vertical, en sentido antihorario, para allí es carga inductiva. Entonces, miden con su transportador lo que es el ángulo de 36,87. Digamos que este es el ángulo de 36,87, ¿no? Desde acá hasta acá. Y con ese ángulo, nuevamente, dibujan una recta. A ver, lo voy a dibujar con rosado. Desde O hasta que intersecte con las dos curvas. Y este pequeño segmento azul que está dibujado es la caída de tensión para ese factor de potencia. Y si les pide factor de potencia, digamos 0,8, pero entre paréntesis positivo, hace referencia a carga capacitiva, por lo tanto, tendrían que medir un ángulo de 36,87, pero en sentido horario. Esto es para carga capacitiva. E igual, desde cero hasta ese ángulo dibujan una recta y miden lo que es el segmento. Si en este caso, por ejemplo, acá no me da ningún segmento, ¿no? Básicamente, entonces la caída de tensión es igual a cero, que no hay ninguna distancia entre estas dos curvas. Ahora, para factor de potencia resistivo, por ejemplo, básicamente sería la recta o el segmento que intersecta a las dos curvas de manera vertical, ¿no? Entonces miden este pequeño segmento azul y listo, esa sería la caída de tensión. Ahora, claramente,
esas caídas de tensión lo tienen que convertir a voltios. Nuevamente con su escala, que para su práctica era de 10 milímetros, hacen 3000 voltios. Entonces, 3.5 por 3000 voltios sobre 10 milímetros les va a salir un valor de caída de tensión en voltios ya. Y listo. Lo propio hacen para la máxima caída de tensión. Bien, eso a manera de repasar el diagrama de CAP. Y básicamente lo que tienen que llevar al parcial es esto de acá. Solo esta hojita de acá. Sin esto claramente. Sin esto de acá. Podrían ya dibujar lo que es su ángulo phi de cortocircuito, ya dibujado. Y bueno, básicamente eso nomás les podrían sacar de su práctica, porque no les daba tampoco ningún factor de potencia. Entonces, esto tampoco no tendría que estar en su práctica, ¿no? Entonces, solo esto tienen que llevar a su examen de mañana, porque seguramente les va a pedir, no sé, calcular mediante el diagrama de cable la caída de tensión para carga resistiva, para carga capacitiva, etcétera, ¿no? Y para ello, sí o sí deben llevar instrumentos geométricos, como la regla del transportador principalmente, para medir segmentos. Bien, pasando al siguiente problema, me decía que con los datos del problema 2 e índices de carga 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1 y 1.15 determine las caídas internas de voltaje, rendimientos, rendimiento máximo y considerar acá ya me dan los factores de potencia de 1 y 0.75. Bien, para ello, si recordamos la fórmula para la caída de tensión, es esta de acá. Necesito la tensión de cortocircuito, la parte activa y la parte reactiva. Por lo que para esto calculo primero la tensión de cortocircuito, que sería la tensión de cortocircuito que me daban de dato, que era de 1910, si mal no recuerdo. Sí, 1910 sobre, en este caso, la tensión primaria, 4.52, 55% me daba esto. Luego, para la tensión de cortocircuito parte activa, utilizo esta fórmula. Las pérdidas de cortocircuito sobre la potencia nominal del transformador. Igual, ya tenía todo esto de dato. La potencia del transformador era de 500 kVA. Y las pérdidas de cortocircuito, a ver si recordamos, era de 3850 vatios. ¿No? Divido eso, lo multiplico por 100% y me va a dar 0.77%. Por Pitágoras calculo esto y ahora simplemente me queda reemplazar en la fórmula, ¿no? Por ejemplo, para el caso de un índice de carga de 0.25, la fórmula reemplazando numéricamente, esto sí tienen que hacer en el parcial, sería 0.25 por la tensión de cortocircuito parte activa, es de 4.55 por coseno de phi 2, pero en este caso phi 2, como es factor de potencia igual a 1, phi 2 es igual a 0, sacando arco coseno de 1. Y la tensión de cortocircuito parte reactiva era de, en este caso, 4.48 por el seno de 0 grados. Y listo. Reemplazan esto en sus calculadoras y les va a salir 0.93%. Esto es la caída de tensión. Y así sucesivamente para los demás índices de carga. Para 0.5, 0.75, 1 y 1.15. Lo único que va a variar es el K de carga. Luego, para el rendimiento igual, tienen esta ecuación, tienen los datos de pérdidas en vacío y cortocircuito, el phi 2 igual, entonces reemplazan en esta ecuación para cada índice de carga nuevamente y obtienen estos valores. Para índice de carga 0.25, su rendimiento es 96.88%. Para 0.5 es 98.1374%. Y así sucesivamente. Luego me decía el rendimiento máximo. El rendimiento máximo, en este caso,
tengo que calcular primero a qué índice de carga se cumple el rendimiento máximo. Utilizo esta ecuación. Básicamente solo es igualar estas dos pérdidas. Es decir, pérdida en vacío es igual al índice de carga al cuadrado por las pérdidas en cortocircuito. No, de acá despejo lo que es el índice de carga y obtengo esta ecuación de acá. Bien, y listo, este sería el valor para el índice de carga. Podría decir que se trata de un transformador de potencia, porque el índice de carga es próximo a 1, ¿no? Como les decía en clases, si el índice de carga es próximo a 1, se trata de un transformador de potencia. Y si el índice de carga es próximo a 0,5, podría ser 0,6, 0,55, etcétera, no exactamente 0,5, puede ser o se trataría de un transformador de distribución. No, eso tomen en cuenta si es que les preguntan. Listo. Con este índice de carga a rendimiento máximo, reemplazo en la ecuación y obtengo este valor. El rendimiento máximo, como pueden ver, es el mayor a todos estos. Bien, acá no se nota bien lo que es que este es el rendimiento máximo, porque como pueden ver acá, 98,49,6%. Y acá igual tengo 98,49,6% para un índice de carga igual a 1. Por lo que acá entonces podrían trabajar hasta con 4 o 5 decimales para ver realmente que este es el rendimiento máximo. Entonces acá ya se ve claramente que este es el rendimiento máximo. Porque acá 98,49,59,7 es menor a 98,49,62. ¿No? Estoy trabajando con 5 decimales ahora. Bien, eso ustedes, depende de ustedes con cuántos decimales trabajar, pero normalmente se trabaja mínimo con 4 decimales. Porque como pueden ver, la diferencia entre los rendimientos para diferentes índices de carga no varía mucho. Entonces, si lo redondeo, por ejemplo, a un decimal, va a parecer que para diferentes índices de carga el rendimiento es el mismo, lo cual no es verdad. Por ello, sí o sí, 4 decimales mínimo. Luego lo propio hago para factor de potencia igual a 0,75 inductivo. Lo único que va a variar es el desfase phi 2 de, en este caso va a ser 41,41 grados. Acá nomás va a afectar y nuevamente calculo las caídas de tensión y el rendimiento.